noches y bienvenidos a la clase número 4 del curso de especialización en albañilería estructural. El día de hoy vamos a empezar a conocer lo que es la otra normativa técnica de edificación, que también es muy importante. Nos referimos pues a la normativa técnica 020 de cargas, así como las diferentes normas que hemos venido aprendiendo en el transcurso de las clases, tales como la normativa 030, la E 070. En esta oportunidad estaremos ya finalizando esta parte teórica con lo que es pues justamente la normativa E 020, ¿no? Así como las diferentes normativas técnicas que hemos venido haciendo, esta presenta 7 capítulos, en la cual en el capítulo 1 hace referencia a lo que son alcances y definiciones. En el capítulo 2 ya nos está hablando de lo que son cargas muertas, tanto sus materiales, dispositivos de servicio y equipos y tabiques. En el capítulo 3 prácticamente son temas de cargas vivas, como son las cargas vivas de piso, las cargas vivas del techo, cargas vivas de aceras, pistas, barandas, parapetos, las cargas vivas móviles que también existen. Veremos ciertas condiciones de reducciones de cargas vivas, cargas de nieve y cargas debidas al viento. En el capítulo 4 podemos ver que ya hace referencia a otros tipos de cargas, ¿no? Como son la presión de tierras, las cargas de la construcción, las fuerzas térmicas y la contracción. El capítulo 5 nos está hablando de distribución y combinaciones de cargas, tanto de manera vertical como de manera horizontal en el caso de columnas, pórticos y muros. Y finalmente la combinación de cargas para diseños por esfuerzos admisibles. Vemos otras condiciones de estabilidad y rigidez que me presentan en el capítulo 6 y 7, estas en referencia al volteo, deslizamiento y lo que son acumulación de aguas, métodos de cálculo y desplazamientos laterales y flechas. Ya veremos algunas definiciones y finalmente vamos a tener unos anexos referente a los pesos unitarios de los materiales, así como el mapa eólico del Perú, ¿no? Que nos presenta esta normativa de cargas. Entonces, empezando esta parte introductoria referente al capítulo 1 de esta normativa, habíamos dicho que es muy importante conocerla, ya que diferentes parámetros de cargas continuamente están sometidas las edificaciones que nosotros diseñamos, ¿no? Por lo tanto es importante conocerlo, digamos, del todo, lo que nos incluye esta normativa. Como alcance nos dice justamente que las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como consecuencia de su uso previsto, ¿no? Esto quiere decir que respecto al uso que tenga nuestra edificación, nosotros tenemos que incluir ciertas cargas en la cual sean capaces de resistir justamente las solicitaciones, ¿no? Como sabemos, en esta normativa y en todas otras, lo que nos presentan son valores mínimos, ¿no? Justamente en las cuales no debemos considerar menores a las mismas establecidas en la norma, ¿no? Ya que esta aplicación o combinaciones de carga que nosotros incluyamos deberán de ser adecuados para evitar lo que son daños de deformaciones, evitar todo lo que es los temas estructurales, ¿no? Por lo tanto, esta normativa 020 nos va a establecer cargas mínimas mediante condiciones de servicio, ¿no? Esta normativa, como dijimos, se complementa con la normativa anterior que hemos venido aprendiendo respecto a la normativa 030 de diseño sismo resistente, ¿no? Como definiciones tenemos lo que son los tipos de carga gravitacionales en este caso. Por ejemplo, definir la carga en general es una fuerza o acción, ¿no? Que resulta de un peso, ya sea de una construcción, del mismo elemento, de sus ocupantes, ¿no?
de efectos de medio ambiente, como son por ejemplo efectos sísmicos propiamente. También hay movimientos diferenciales, cambios dimensionales. Ese es referente a lo que es la definición de una carga en una edificación, la cual es, digamos, tenemos dos tipos de parámetros respecto a las cargas muertas y cargas vivas. Cuando hablamos de carga muerta nos estamos refiriendo a lo que son los pesos de los materiales, así como dispositivos de servicio o equipos. También tabiquería, la cual muchas veces encontramos en la edificación, y todas estas, digamos, forman parte de elementos las cuales tienen que ser soportadas por la edificación, ¿no? A su vez de que la edificación tiene, mediante sus elementos, sus pesos propios, ¿no? Las cuales, digamos, también forman parte de una carga muerta. Y estas, como sabemos, son permanentes, ¿no? Son cargas muertas permanentes y tienen cierta variación respecto a la magnitud en el tiempo. Mientras que, por ejemplo, los dispositivos de servicio, equipos, tabiques, también son cargas muertas, pero digamos muchas veces no estructurales. Por lo tanto, en este caso son cargas muertas, digamos, pueden ser removidas. Luego tenemos la carga viva, en la cual hace referencia al peso de los ocupantes. En este caso también pueden haber materiales, equipos, muebles y otros elementos móviles, las cuales forman parte de la edificación y también deberán ser consideradas en su diseño como tal, ¿no? En el capítulo 2 ya me hace referencia un poco más al tema de cargas muertas, referente a los materiales, dispositivos de servicios y los tabiques, que en este caso debemos considerar ciertos parámetros que me establece esta normativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del material, nos dice que debemos considerar el peso real de los materiales que conforman la edificación, así como los que deberán soportar la misma. Se basa a cálculos de pesos unitarios, en los cuales nos dan un primer anexo y ahí se especifica justamente, ¿no? Por ejemplo, lo que es la parte de albañilería, el concreto, concreto simple, maderas, mampostería, materiales almacenados, metales, entre otros, ¿no? Y en esas tablas de los mencionados vamos a encontrar lo que son sus pesos unitarios que debemos considerar, las cuales nos dice que de ser otro tipo de peso deberá justificarse debidamente, ¿no? En el caso de la determinación del peso real, nos dicen que se podrá realizar mediante un análisis o usando los datos indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes de este tipo de productos, ¿no? También nos habla de dispositivos de servicio y equipos, las cuales la normativa considera el peso de los dispositivos de servicios de la edificación. Estos son, por ejemplo, lo que es la parte de tuberías, ductos, equipos de calefacción, aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria para ascensores y otros dispositivos fijos similares, en la cual el peso de todo este material se incluirá como carga muerta, ¿no? Entonces, si nosotros en la edificación tenemos importantes consideración de este tipo de elementos, entonces tendremos que asignarlo como una carga muerta. Sin embargo, también nos dice que el peso de los equipos con los que se amueble una zona dada será considerado como carga viva, ¿no? Digamos que es una carga no permanente, por lo tanto es considerado una carga viva. Mientras que en los tabiques se considera el peso de todos los tabiques que estén en la edificación, usando pesos reales en las ubicaciones que indican los planos, ¿no? Cuando exista tabiquería móvil, me menciona, la cual se aplica otras condiciones que veremos más adelante. Luego en el capítulo 3 tenemos disposiciones de cargas vivas. En este caso, por ejemplo, las cargas mínimas repartidas que nos establece la norma 020 son respecto a los entrepisos, ¿no? Ya sea de manera ocupacional
y también estaremos usando valores mínimos, las cuales dependerán del uso justamente y ocupación que dijimos referente a los ambientes. Tenemos una tabla que veremos en breve respecto a este tipo de parámetro y cuánto tipo de carga aplicar de acuerdo al uso que justamente venimos hablando, ¿no? Así como las cargas muertas, cuando tengamos un tipo de carga viva que no esté contemplada en esta norma, tendremos que justificarlo justamente ante la autoridad competente, ¿no? Y también estas cargas vivas de diseño deberán estar indicadas en los planos de cada proyecto. Por ejemplo, aquí vemos lo que son los valores de las cargas mínimas repartidas cuando, por ejemplo, la edificación es para uso de almacenaje. Nos dice que debemos aplicarle una carga a la losa, ¿no?, de ese ambiente de 500 kilogramos por metro cuadrado. Nos habla de baños, nos habla de bibliotecas. Por ejemplo, en el caso de bibliotecas tenemos diferentes usos, ¿no? Puede ser salas de lectura, las cuales se aplica 300 kilos por metro cuadrado. Puede ser salas de almacenaje con estantes fijos que no son apilables, en la cual se aplica una carga mayor, ¿no? Sería como un almacén, sería de 750 kilos por metro cuadrado. Y para corredores y escaleras deberá considerarse una carga viva de 400 kilogramos por metro cuadrado. Este tipo de cargas es importante tenerlo en cuenta, ya que son valores que nosotros vamos a incluir a nuestros modelos que vayamos trabajando, ¿no? También tenemos cargas para usos de centro de educación, tanto para aulas, ambientes de talleres, auditorios, gimnasios, laboratorios y propiamente el corredor y escalera, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos para un uso de educación la edificación, entonces la carga viva de entre pisos será 250 kilos por metro cuadrado como mínimo, ¿no? Podríamos asignarle de repente un poco más. Estos valores de la tabla son valores mínimos. Ya la aplicación de las mismas dependerá del proyectista, ¿no? Así como ambientes para talleres, su misma respectiva carga. Tenemos, por ejemplo, en caso de auditorios y gimnasios donde alberga un poco más de gente, nos dice que debemos considerar de acuerdo a lugares de asamblea, las cuales me establece en la parte baja de aquí de la tabla, ¿no? También, como vemos, tenemos cargas vivas para garajes, en este caso para parqueo, ¿no?, las cuales son exclusivos de los de pasajeros con altura de entrada menor a los 2,40 m. Sería aplicable también cierto tipo de carga, ¿no? Ya en caso sea otro tipo de vehículos, también aplica otro tipo de consideración de carga. Tenemos el uso hospitalario, en la cual hace referencia a salas de operación, laboratorios y zonas de servicio. En este caso nos dice que debemos aplicar 300 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos también cuartos o habitaciones de los hospitales, la carga mínima sería 200, y como dijimos, todo lo que son corredores y escaleras sería 400 kilos por metro cuadrado. Si nosotros diseñamos un hotel, entonces las habitaciones podrían tener como mínimo 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga, digamos, de diseño, se le llama así, o si no, cargas vivas. Salas públicas de acuerdo a asamblea, ¿no?, todo lo que son ambientes de mayor ocupación de gente, almacenaje y servicios, 500 kilos. Ya nos habla de que para lugares de asamblea donde concentra mucha más gente, las sobrecargas incluso de los corredores son mayores, ¿no? También cargas de graderías y tribunas aumenta, lo que son salones de baile, por ejemplo, aumenta 400 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de diseño. Lo que son, por ejemplo, ambientes destinados a la colocación de asientos fijos y asientos móviles,
También me presenta una carga viva mínima de 300 kilos por metro cuadrado. En el caso de oficinas tenemos también la aplicación de las cargas que vemos, los teatros. Por ejemplo, en el caso de las tiendas nos dice que deberá ser de 500 kilogramos por metro cuadrado, pero también esto depende de ciertas limitantes, ¿no? Como por ejemplo dependerá, digamos, del tamaño de la tienda, ¿no? Del uso de la tienda. Entonces tenemos que ver otro acápite en la cual nos va a especificar que cumpla con ciertos aspectos. Respecto a corredores y escaleras, también aumenta a 500 kilos por metro cuadrado, y como vemos aquí arriba en los teatros, por ejemplo, ya que son ambientes donde alberga mucho público, pues las zonas del escenario, por ejemplo, tienen sobrecargas mucho mayores, ¿no? Como es de 750 kilos por metro cuadrado. Y en nuestro caso estaremos viendo lo que es el tema de viviendas, la cual como mínimo debemos de aplicarle a los entrepisos una carga viva de 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Esto es lo que nos interesa para nuestro caso, ya que vamos a estar trabajando con una vivienda, ¿no? Y para corredores y escaleras de igual forma, me dice que como mínimo 200 kilos por metro cuadrado. Como vemos, por ejemplo, hay ciertas condiciones referente a lo que es oficinas, en la cual nos dice que estas cargas no incluyen la posible tabiquería móvil que exista en dicho ambiente, en la cual esta tabiquería móvil también la veremos en la parte baja, ciertas condiciones, ¿no? Así como tenemos cargas vivas de diseño o sobrecargas de diseño de acuerdo al uso, también tenemos cargas vivas concentradas. Estas cargas vivas concentradas hace referencia a lo que son, digamos, los elementos las cuales tienen una mayor participación, pero son consideradas como cargas vivas. Por ejemplo, las maquinarias u otras cargas las cuales puedan estar, digamos, colocadas en un cierto ambiente, que en este caso nos dice pueden ser de 500 kilogramos de peso, y estas aplicadas, como dijimos, en pisos o techos, en la cual este peso hace referencia a toda la maquinaria, ¿no? lo cual son los apoyos, las bases que tiene, y estas serán diseñadas para soportar tal peso como carga concentrada o grupo de cargas concentradas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos un ambiente en donde van a ir este tipo de máquinas que tienen este peso, entonces tendrá que aplicarse en ese ambiente únicamente este tipo de carga para que pueda soportar, digamos, la edificación esa condición, ¿no? Nos dice que cuando exista una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? Si esta carga únicamente es para uso de una maquinaria, que es una carga viva concentrada, en este caso la carga viva que apliquemos a los otros ambientes sería excluida de esta, ¿no? Ya que solamente le aplicaremos una carga como tal, y el resto de ambientes mantendrían, digamos, su ocupación o uso que tengan, ¿no? También tenemos lo que es la tabiquería móvil, la cual es un peso, digamos, que se debe incluir como carga viva equivalente, uniformemente repartida por metro cuadrado, ¿no? Esta es una tabiquería móvil que puede tener la edificación incluida, en este caso, como carga viva equivalente, ¿no? Me dice que se puede aplicar 50 kilos por metro cuadrado a la losa cuando las divisiones son livianas, ¿no? Hasta una media altura, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas características, una especie de alféizar con propiedades, por ejemplo, drywall o yeso, que sean divisiones livianas a media altura. Entonces estaríamos aplicando los 50 kilos por metro cuadrado. Y si estas divisiones livianas que son móviles son de altura completa, entonces ahí podemos aplicar, me dice la norma,
100 kilos por metro cuadrado. Estos son, recordemos, tabiquería móvil, ¿no? Es muy diferente a la tabiquería permanente, la cual es considerada carga muerta. Nos habla de la conformidad. Estos son para hacer aproximaciones de carga viva repartida real, ¿no? Es un promedio que, digamos, se podría aplicar. Luego tenemos la carga viva del techo. Estas cargas son variables. Nos dice que se diseñarán los techos y las marquesinas tomando en cuenta las cargas vivas, las del sismo, viento y otras prescritas a continuación. En este caso, las cargas vivas mínimas serán las siguientes, ¿no? Estas cargas vivas son de techo. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, losas o diafragmas rígidos, entonces tenemos que ver la ocupación que va a tener el diafragma y aplicarle una carga como tal. Pero para este caso, si tenemos una inclinación o con cierto ángulo, o podemos aplicar cargas menores, ¿no? Ya que no son horizontalmente en su plano. Entonces, este tipo de carga viva es para la aplicación de techos inclinados, ¿no? Me da ciertas condiciones y me dicen que en caso el techo tenga una inclinación de 3 grados con respecto al horizontal, entonces la carga que aplicaremos será de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Haciendo un ejemplo, por aquí tendríamos, supongamos, una edificación con una losa inclinada y este ángulo que me forma, digamos que sea menor o igual a 3 grados, entonces la carga que nosotros estemos aplicando sería de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces esto quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, una azotea en la edificación que sea menor o que tenga 0 grados de inclinación, entonces lo que deberíamos de aplicar sería 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Es por ello que normalmente vemos que el uso, por ejemplo, de las edificaciones, cuando es una vivienda, los entrepisos lo aplicamos 200 kilos por metro cuadrado y la azotea o techo lo estaríamos aplicando los 100 kilos por metro cuadrado. Esto pues en referencia a lo que me especifica la norma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el techo tiene mayor inclinación a los 3 grados? Entonces yo podría reducir la carga de esos 100 kilos aplicados, reducirlo a 5 kilogramos por metro cuadrado por cada grado de pendiente que esté por encima de los 3 grados justamente, pero en este caso que no sea menor a los 50 kilos por metro cuadrado. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos entonces lo que es este es el techo, tiene un ángulo que es, digamos, 6 grados, entonces nos dice la norma que cuando el ángulo es menor a los 3 grados, nos dice que debemos aplicar una sobrecarga viva, una carga viva de techo de 100 kilogramos por metro cuadrado. Pero en este caso tenemos un ángulo que es igual a 6 grados. Entonces me dice que la sobrecarga viva de techo deberá ser 100 kilogramos por metro cuadrado menos 5 kilogramos por metro cuadrado por cada 1 grado que nosotros vayamos subiendo, ¿no? Y en este caso, como mínimo, deberá ser aplicado 50 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, esto significa que para los 100 kilogramos por metro cuadrado le reducimos 5 kilogramos por metro cuadrado por cada grado, sería el ángulo menos los 3 grados que me está presentando aquí,
pero que sea mayor o igual a 50. Esto nos estaría dando 100 menos 5, el ángulo es 6, ¿no? Menos 3, debe ser mayor o igual a 50, 100 menos 5 por 3, mayor a los 50 kilos por metro cuadrado, 100 menos 15, mayor o igual a los 50 metros cuadrados, y aquí pues me sale la operación, ¿no? Sería 85 kilogramos, la cual es mayor o igual a los 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces esto nosotros tendríamos que, para este tipo de techo, aplicarlo como tal, 85 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Si por ejemplo el ángulo era mayor y me daba, supongamos que me daba 45 kilogramos por metro cuadrado, no es mayor a los 50, por lo tanto entonces deberíamos considerar únicamente los 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En este caso lo podemos reducir la carga para este ángulo de techo a 85 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entendiendo que este tipo de techo, que puede ser en esta forma o también puede tener otra inclinación, ¿no? Por ejemplo, que me presente aquí el ángulo, este de aquí es el elemento, el techo viene así en una sola agua, por ejemplo, entonces es considerado no como un techo, digamos, alivianado, ¿no? Sino para esta condición se aplica justamente estos parámetros, ¿no? Ya que para los techos curvos o techos con coberturas livianas tiene otras condiciones en las cuales veremos a continuación, ¿no? Si el techo por ejemplo es curvo, entonces la carga que se aplique, me dice la normativa que podrá ser 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Como carga viva de techo para ese tipo de sección. Ahora en la parte baja, por ejemplo, nos dice para techos con coberturas livianas, que pueden ser planchas ondulares, ¿no? Por ejemplo, plegadas, calaminas, me dice que cualquiera sea su pendiente, yo puedo tener, supongamos, un techo de esta forma, en la cual sea de calamina, ¿no? Entonces, para este tipo de condición, la carga que apliquemos me dice que podrá ser 30 kilos por metro cuadrado, ¿no? Si nosotros tenemos este tipo de elemento, esa será la aplicación de la carga viva de techo, en este caso para la cobertura liviana, ¿no? Pero teniendo en cuenta que este tipo de techo no aplica para lo que es temas de cargas por nieve, ¿no? Las cuales están indicadas en otro tipo de cápite. Me dice la normativa que cuando se trate de malecones o terrazas, la carga viva correspondiente será aplicado de acuerdo a una tabla que es la 3.1.1. Aquí ya nos guiamos de esta tabla para poder trabajar. También nos dice que en caso tengamos techos las cuales apliquemos un jardín, por ejemplo, entonces la disposición de carga mínima de diseño será de 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Esto también tiene ciertas excepciones, ¿no? Son jardines pequeños que pueden ser usados dentro de la vivienda, en la parte del techo, por ejemplo, o en la azotea, y tenemos que considerar esta carga. Pero
La excepción justamente es de que cuando estos jardines son de uso común o público, entonces aquí sí hay que aplicar una sobrecarga mayor, ¿no? En este caso sería de 400 kilogramos por metro cuadrado, que a su vez el peso de los materiales del jardín será considerado como una carga muerta y se hará este cómputo sobre la base de tierra saturada del material pues que presente lo que es este tipo de jardín, ¿no? Y al ser un ambiente público común este tipo de cargas de jardín, entonces nosotros debemos de tener en cuenta que en las zonas adyacentes son consideradas como áreas de asamblea, ¿no? Y como dijimos, el área de asamblea tiene cargas mucho mayores, ¿no? Cuando tenemos por ejemplo los asientos también en ese lado, tenemos graderías, corredores podemos tener, entonces también debemos de considerar ese tipo de sobrecargas de diseño, que sería para este caso de acuerdo al uso que estamos viendo, ¿no? También me dice que cuando se coloque algún anuncio o tipo de equipo en el techo, se tomará en cuenta todas las acciones del anuncio o que el equipo ocasionan, ¿no? Es decir, si tenemos ciertos elementos aplicados sobre cierta área, vamos a tener que a criterio aplicarle la carga un poco mayor en esos espacios para poder darle ese efecto a la edificación, ¿no? Ese efecto de carga. También vemos la carga viva para aceras, las pistas, barandas, parapetos y columnas en zonas de estacionamiento. En este caso, por ejemplo, para las aceras y pistas, me dice que las cuales no se apoyen sobre un suelo, entonces es como una losa, ¿no? Una acera o una pista como en forma de una losa, entonces se diseñarán como carga viva mínima repartida de 500 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? O sea, si nosotros tenemos justamente este tipo de pista que no esté sobre el suelo, sino de manera de una losa, aplicamos ese tipo de sobrecarga. Ahora, si la carga esté sujeto, digamos, a lo que son, en el caso de pistas, vehículos de mayor peso, digamos, tales como camiones, buses, por ejemplo, entonces son cargas que debemos de añadir, las cuales para ello se dispone de otro tipo de parámetro, ¿no? Las cuales veremos más adelante. También me habla de registros de inspección, las cuales son por ejemplo las tapas de registro de las alcantarillas, ¿no? Que se encuentran en la parte baja, digamos. Entonces este tipo de área me dice que serán diseñadas, ¿no? Es decir, dependiendo del uso, estas tapas de registro, por ejemplo, si se encuentran en la acera o en la pista colocadas, lo que no comúnmente vemos en los buzones, ¿no? Ciertas tapas, entonces esas tapas deben ser, esas losas, digamos, deben ser diseñadas de acuerdo a las condiciones de carga, ¿no? Que nos indicó aquí que estábamos viendo. Luego tenemos las cargas para lo que son barandas y parapetos. Y para esto, este tipo de parapetos o barandas deben ser aplicadas las cargas tanto de manera horizontal como vertical, de acuerdo a la tabla que vemos a continuación, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la condición más desfavorable o mayor que requiera ese tipo de elementos que aportan también una carga a la edificación, ¿no? Me dice que en ningún caso la fuerza horizontal y la fuerza vertical total serán menores a los 100 kilogramos. Entonces estas cargas son horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nuestra escalera, nuestros balcones, nuestros techos tengan barandas, parapetos, me indica también una carga adicional horizontal y una carga vertical al elemento. Si tenemos barandas, parapetos en las viviendas, de igual forma, ¿no? Así como en otros ambientes donde alberga mayor público, entonces las cargas van aumentando, como podemos ver, ¿no? Asimismo, si estos parapetos o barandas tienden a soportar equipos o instalaciones, tendremos que tomar en cuenta cargas adicionales, las cuales se impongan a estos, ¿no?
Por ejemplo, si estas barandas o parapetos se encuentran en zonas de estacionamiento en donde, digamos, están colocadas con el fin de resistir el impacto de vehículos en movimiento, entonces la carga horizontal que se aplicará a este tipo de elemento sería de 500 kilogramos fuerza, en este caso, expresado pues en metro lineal. Y este parámetro se aplica cuando por lo menos tenemos este tipo de, digamos, de protección, de elementos de protección que estén por encima de los 60 centímetros de la pista, ¿no? Pero me dice que en ningún caso la carga total será inferior a los 1500 de kilogramos fuerza. También tenemos columnas en zonas de confinamiento, en las cuales son elementos que comúnmente están expuestas, ¿no?, a impactos de vehículos. Entonces estos elementos, la norma me dice que de no estar protegida de manera especial estos elementos, entonces deben ser diseñadas a una carga lateral mínima, las cuales son de 1500 kilogramos fuerza y aplicada por lo menos por encima de los 60 centímetros de la pista, ¿no? Entonces estos son, digamos, aplicaciones de cargas de impacto que estarían sometidos este tipo de elementos a lo que son cargas accidentales, ¿no? Luego tenemos lo que es la carga viva móvil. Esta carga viva móvil considera diferentes aspectos, ¿no? Hace referencia a lo que son justamente elementos móviles, como son por ejemplo autos, camiones, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Entonces estas cargas móviles consideran también digamos el margen de impacto que hemos estado hablando en los incisos anteriores, ¿no? Entonces estas cargas vivas móviles pues son para edificaciones, digamos, que de mayor tamaño, las cuales puedan tener un uso, por ejemplo, de un estacionamiento, de lo que es alguna compañía de vehículos, ¿no?, por ejemplo. Entonces este tipo de cargas móviles sería considerable, ¿no? Aquí tenemos otros parámetros referente a otro tipo de aplicación, la cual no es, digamos, parte de la vivienda que vamos a estar trabajando, ¿no? Son para otro tipo de estructuras, pero es importante mencionarlas para que se tengan en consideración, ¿no? Tenemos otro tipo de cargas. Tenemos aquí también lo que son los ascensores o escaleras mecánicas, montacargas, las cuales estas cargas ya son, digamos, establecidas mediante el análisis de lo que son justamente los fabricantes, ¿no? De estos pueden variar, este tipo de cargas, digamos, móviles pueden variar, ¿no? Pueden variar de acuerdo al tipo de material, etcétera. También tenemos cargas de motores para otro tipo de edificaciones que se use, digamos, para con este fin. Tenemos aquí en lo que es el acápite 3.5 la reducción de la carga viva. En este caso me da una condición, la normativa es 020, para el caso de cargas mínimas repartidas de la primera tabla que vimos respecto al uso de los ambientes, las cuales me dice que con esta expresión pueden ser reducidas, ¿no? Vamos, aquí cierta aplicación, ciertas condiciones, factores de carga sobre el elemento. Estos factores se pueden estar revisando. También tiene reducciones de acuerdo a diferentes tipos de uso, como podemos estar viendo aquí, así como tenemos sobrecargas de diseño o cargas vivas de techo, cargas móviles, cargas concentradas, cargas de tabiquería móvil. También tenemos cargas de nieve. En este caso son para estructuras pues que estén sometidas a este tipo de factores climáticos, ¿no? Me dice que la estructura y todos los elementos del techo que estén expuestos a la acción de la carga de nieve serán diseñados para resistir las cargas producidas por la posible acumulación de nieve en el techo. Tenemos diferentes tipos de carga de nieve, ¿no?
ya sean en los techos o sobre el suelo, en la cual veremos también aquí en la parte baja. Esto pues, este tipo de sobrecarga depende de las condiciones climáticas, y la más desfavorable, digamos, o la de mayor acción es la que se debería aplicar en la edificación. No es nuestro caso, pero lo mencionamos, ¿no? Ya que nos habla de zonas donde exista la posibilidad de nevadas, ¿no? Esto es entonces importante tenerlo en cuenta. También puede que estas edificaciones tengan cierta pendiente, entonces también sería aplicable cierto tipo de carga viva de nieve, ¿no? Por ello que la norma 020 me dice que la carga de nieve debe considerarse como carga viva y no será necesario incluir en el diseño efectos simultáneos tales como cargas de viento o carga de nieve. Y así nosotros aplicamos cierta carga de viva por nieve, ya sería suficiente en este caso, ¿no? Tenemos aquí los diferentes tipos de carga, como habíamos dicho. La carga básica de nieve sobre el suelo, tenemos cargas de nieve sobre el techo que estamos viendo aquí. En el caso, por ejemplo, de esta primera parte, nos habla de que dependerá de la nieve, ¿no? Ya sea fresca o compacta, o con cierto espesor, digamos, entonces se aplica cierta condición de carga, pero en este caso ya es referente al peso específico, la cual es una unidad de volumen que está expresada en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ya no es por metro cuadrado, sino por metro cúbico. Es eso en condiciones de cierto espesor de nieve fresca o compacta, pero en el caso de los valores mínimos, digamos, de una carga básica, si se toma consideraciones de kilogramos por metro cuadrado únicamente. Las cargas de nieve en los techos, como dijimos, también como la carga viva de techo inclinado, vemos aquí también otras condiciones. De acuerdo a las pendientes también será calculada esta sobrecarga, ¿no? Aquí me habla de un techo inclinado de una o dos aguas también comprendidas en cierto ángulo. Vemos aquí otras condiciones. También vemos la aplicación de cargas de acuerdo a esfuerzos internos, cargas balanceadas y desbalanceadas, las cuales vemos aquí para el tema justamente de losas inclinadas, ¿no? Vemos la carga balanceada, el ángulo. Cuando la carga es desbalanceada tiene solo una carga en cierto lado, cuando la carga es balanceada tiene en todo, digamos, la estructura. Y otro tipo de carga desbalanceada sería una carga distinta en una losa y una carga diferente en la otra, en el caso de este tipo de losa o tipo de techo inclinado, ¿no? Tenemos los techos curvos que hemos estado viendo, también tiene cargas balanceadas y cargas desbalanceadas, ¿no? Vamos ahí algunos ejemplos gráficos. También tenemos las cargas debidas al viento. Son cargas debidas al viento. En este caso las estructuras, me dice, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las edificaciones que estén expuestas a este tipo de acción del viento serán diseñadas para resistir cargas por presiones y succiones, ¿no? En este caso me dice que, suponiendo que ésta actúa en ambas direcciones, ¿no? Horizontales, perpendiculares entre sí. En este tipo la estructura, digamos, de presiones y succiones serán consideradas simultáneamente. Para esto se tiene una clasificación de las edificaciones también, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 es referente a edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos climáticos del viento, ¿no? Tales como edificios de poca altura o esbeltez, por ejemplo, en edificaciones cerradas con coberturas capaces de soportar cargas sin variar su geometría. Para este tipo de edificaciones me da también una condición, la cual se establece en las velocidades del diseño y en la carga exterior del viento. No es nuestro caso, ¿no? Ya que nuestra edificación no tiene tanta altura como para considerar estos efectos dinámicos, ¿no? De viento. Pero es importante mencionarlo porque forma parte de la norma, ¿no? Tenemos el tipo 2, en la cual
Estas edificaciones tienen, digamos, cierta esbeltez, las cuales las hacen sensibles a las ráfagas, ¿no? Tales como tanques elevados y anuncios, por ejemplo. Este tipo de estructuras elevadas, esbeltas, tienen pues estos efectos de viento, en las cuales también me dan cierto aumento de carga que me dice aquí en esta condición, ¿no? En el caso de tipo 3, las edificaciones que presentan problemas aerodinámicos especiales, estos son edificaciones, por ejemplo, como antenas, ¿no? Antenas, cubiertas colgantes, arcos que digamos estén que tengan cierta altura, en donde las presiones de diseño se determinan a partir de procedimientos de análisis, pero no serán menores, me dice, a las especificadas en el tipo 1, ¿no? Es decir, a las disposiciones del diseño, a la velocidad del diseño. Esto hace referencia justamente de que la velocidad de diseño del viento hasta 10 metros de altura será la velocidad máxima adecuada a una zona de ubicación de la edificación. Para esto tenemos que ver el anexo 2, el cual es un mapa eólico, y según ello también considerar, digamos, este tipo de velocidad de diseño. Para este caso me dice que la velocidad máxima adecuada no será menor a 75 km por hora, ¿no? La velocidad de diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente expresión. Me da también un cálculo para obtener la velocidad del diseño del viento, ¿no? Podemos ver aquí también cargas exteriores del viento. Como dijimos, la carga exterior referente a lo que es presión o succión, la cual es una carga ejercida por el viento que actúa de manera estática y perpendicular a la superficie sobre la que actúa, ¿no? En este caso se calcula mediante una expresión también para obtener la carga exterior del viento, y el factor de forma dependerá del tipo de construcción, el tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tabla 3.7.4, en lo cual se determina el factor de forma adimensional para el tipo de construcción, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, para el caso de anuncios, para el caso de tanques, ¿no? Para el caso de arcos, antenas, por ejemplo, o superficies inclinadas también de edificaciones esbeltas de mayor altura, vemos los datos tanto de barlovento como sotavento, ¿no? No es más que pues la presión, ¿no? En este caso barlovento indica una presión ejercida justamente por carga exterior, y el sotavento hace referencia a una carga de succión, ¿no? que digamos se presenta también en la carga exterior. Así como cargas exteriores, también tenemos cargas interiores del viento. En este caso, para el diseño de elementos de cierre, incluyendo sus fijaciones y anclajes, que limitan en cualquier dirección del nivel, se analiza tales como paneles de vidrio, coberturas, alféizar y otros elementos de cerramiento, que adicionará a las cargas exteriores y cargas interiores presiones y succiones calculadas con los valores de forma para la presión interior según la tabla que vemos aquí referente a la presión interior, ¿no? En este caso está en base a lo que son las cargas barlovento y sotavento uniformemente y principales o de maneras laterales, ¿no? Vemos aquí en el capítulo 4 hace referencia a otras cargas, las cuales también las estructuras pueden estar sometidas, como son las presiones de tierra, por ejemplo. En este caso, las presiones de tierra hace referencia al muro de contención que será diseñado para resistir cargas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 4 ya no me habla de la edificación en sí, sino me habla de una presión de tierra. Por ejemplo, en el caso de edificación con sótanos, yo tengo que considerar las presiones de tierra, las cargas de presiones de tierra, es decir, usar la normativa 020 de cargas, ¿no? En este caso,
Por ejemplo, todo muro de contención será diseñado para resistir en acción de las cargas verticales que actúa sobre él, la presión lateral del suelo y sobrecargas justamente en las cuales esté diseñándose, más las presiones hidrostáticas que pueden generar por ejemplo cierta carga de nivel freático, ¿no? Entonces cuando hagamos lo que es en el caso de muros de contención, tiene que ser diseñado para resistir todos estos tipos de condiciones, ¿no? Cargas laterales, cargas hidrostáticas y presiones del suelo, así como las cargas gravitacionales, las cuales actúen sobre este tipo de terreno. También para determinar el cálculo de la magnitud y ubicación de este tipo de presiones, se tiene que emplear los métodos aceptados de la mecánica de suelos justamente. Asimismo, para el caso de presiones laterales con acción estructural referente a otras fuerzas, también puede que la presión lateral del suelo se oponga a una acción estructural de otro tipo de fuerzas. En este caso, por ejemplo, tengamos cajas o cisternas enterradas, entonces la presión lateral del suelo no se tomaría en cuenta en esta combinación de cargas, pero sí se debe considerar su acción en el diseño. Esto es para el caso de presiones de tierra. También tenemos cargas de construcción, las cuales me dice que previo al inicio de la obra, el profesional responsable de la obra evaluará las cargas reales que puedan producirse durante el periodo constructivo y verificará que no exceda de las cargas vivas de uso indicados en los documentos del proyecto. Si las cargas reales en el proceso constructivo excedieran a las cargas vivas de uso, deberá consultar con el proyectista. Entonces puede que también la edificación se haga un análisis por cargas de construcción, ¿no? También tenemos otros tipos de carga como son fuerzas térmicas, en las cuales me dice que el diseño de las edificaciones tomará en cuenta las fuerzas o los movimientos que resulten de un cambio mínimo de temperatura, tanto para construcciones de albañilería o concreto y para construcciones de metal, ¿no? Estos son fuerzas térmicas que se debe considerar para este tipo de construcciones. Me habla de contracción también referente al diseño de estructuras de concreto armado. Esto cuando se prevea que la contracción pueda originar esfuerzos importantes. Me da también cierto valor referente a ello. Luego en el capítulo 5 me habla de distribución y combinación de cargas. En este caso puede estar referida a cargas verticales, cargas horizontales y las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de distribución de las cargas verticales en los elementos de soporte, se establece un método conocido de análisis de acuerdo a áreas tributarias. Esta es una carga vertical de acuerdo a áreas tributarias, en la cual tiene en cuenta el desplazamiento instantáneo y diferido de los soportes cuando ellos sean significativos. También tenemos la distribución de cargas horizontales en columnas, pórticos y muros, por ejemplo, las cuales me dice que se supondrá que las cargas horizontales sobre la estructura son distribuidas a columnas, pórticos y muros por los sistemas de pisos y techo que actúan como diafragmas horizontales. La porción de la carga horizontal total que resistirá a cualquier columna, pórtico o muro se determinará sobre la base de su rigidez relativa, considerando la excentricidad natural y accidental de la carga aplicada. Me da las condiciones de distribución de cargas horizontales. Esto es para el caso de diafragmas rígidos, así como me habla de distribución de cargas horizontales para diafragmas rígidos. También me habla de cargas horizontales para lo que es diafragmas flexibles, en donde se interpreta que este tipo de condición se da cuando existen aberturas excesivas en las losas, las cuales justamente dan este tipo de flexibilidad al sistema, en la cual la rigidez de cada columna o muro estructural tomará en cuenta las deflexiones adicionales del piso mediante algún método de análisis.
Estas son cargas horizontales de distribución tanto para diafragmas rígidos como diafragmas flexibles que se deben de considerar, ¿no? Por ello que en el caso de los diafragmas flexibles de muchas aberturas en losas, también se debe verificar las deflexiones, por ejemplo. Aquí vemos las diferentes combinaciones de carga para los diseños por esfuerzos admisibles, que son pues las cargas muertas, las cargas vivas, las combinaciones entre ambas o combinaciones de cargas muertas con cargas de sismo o viento. También vemos aquí cierta reducción en lo que es la carga del sismo. Esto también es de acuerdo al diseño sismo resistente, la norma es 0.30. Cargas por temperatura, vemos aquí una condición por ejemplo de carga por temperatura, de la cual me permite determinar deformaciones, ¿no? Contracciones, así como cargas por asentamientos. En el capítulo 6 me habla de estabilidad, y esta es la estabilidad requerida, la cual será suministrada por las cargas muertas, más la acción de los anclajes permanentes que se proveen, ¿no? También como cargas muertas sobre las estructuras podemos considerar el peso de la tierra sobre zapatas o cimentaciones, las cuales se calculan con el peso unitario mínimo de la tierra, ¿no? También tenemos las condiciones de volteo, las cuales nos dice que la edificación o cualquiera de sus partes será diseñada para proveer un coeficiente de seguridad mínimo de 1.5 contra la falla de volteo. Son consideraciones para evitar, digamos, este tipo de condición y tener estabilidad estructural en esa parte de la edificación, ¿no? También tenemos las condiciones de deslizamiento, las cuales me dan un coeficiente de seguridad mínimo de 1.25 contra esta falla, y en este caso la edificación o cualquiera de sus partes será diseñada justamente aplicando este tipo de coeficiente, ¿no? En este caso los coeficientes de fricción que se aplique me dice que se asuman de acuerdo al proyectista con los valores usualmente empleados, ¿no? En el capítulo 7 nos habla de la rigidez, y este es un método de cálculo para las deformaciones de la estructura en las cuales sus componentes será efectuado por métodos que son aplicables, digamos, para la determinación de estos, ¿no? En este caso tenemos desplazamientos laterales, la cual me dice, por ejemplo, que en edificaciones el máximo desplazamiento relativo de pisos causado por fuerzas del viento será del 1% de la altura del piso. Estos son para fuerzas del viento. También tenemos casos de fuerzas de sismo, como habíamos hablado, referente a máximos desplazamientos, la cual están indicados en el numeral correspondiente a la normativa de diseño sismo resistente E030 que hemos visto en la clase anterior, ¿no? La cual ese es nuestro caso, justamente el diseño de las edificaciones tomando en cuenta los máximos desplazamientos. Eso es, digamos, la parte del análisis elástico, ¿no?, que se le hace a la estructura. También nos indica flechas, las cuales no debe exceder lo que se indica en la tabla, ¿no?, excepto cuando el cierto tipo de panel de vidrio me dice que se deberá aplicar otro tipo de condición de acuerdo al inciso 7.3.2 que nos habla de excepciones para el tipo de vidrio que no exceda los 20 milímetros, y este tipo de flechas soporten los paneles de acuerdo a la normativa propia establecida aquí, ¿no? Entonces esta flecha máxima para elementos estructurales tanto para pisos y techos se puede ser producida por la carga viva de acuerdo a la condición de L entre 360 para pisos, la cual es la luz del elemento, y para techos también otro tipo de acción de carga, ¿no? Para el caso de flechas producidas por cargas vivas que incluyen flechas diferidas, se tiene para los pisos, pero no aplica a los techos. Asimismo, no aplica a estructuras metálicas tampoco, ¿no? En este caso también tenemos el agapite 7.4 que nos habla de cargas por acumulación de agua,
me dice que todos los techos tendrán suficiente pendiente o contraflecha para asegurar el drenaje adecuado del agua, ¿no? Entonces eso quiere decir que nuestros techos deben tener la pendiente adecuada o drenen el agua excedente que pueda acumularse en esas zonas, ¿no? También nos dan un límite de deflexión. Y en la normativa 020 en la parte final nos anexa lo que es los pesos unitarios de los materiales que puedan incluirse dentro de las cargas muertas, como es por ejemplo el caso de concreto simple, los pesos unitarios o pesos por unidad de volumen, en las cuales estos parámetros de ciertos materiales nosotros también estaremos usando cuando realicemos el análisis. En este caso los pesos unitarios o peso por unidad de volumen hace referencia, por ejemplo, cuando hablamos de albañilería para unidades de arcilla cocida huecas, como es por ejemplo los tabiques. Entonces tenemos que tener en conocimiento que este tipo de unidad de material de albañilería tiene 1350 kilos por metro cúbico como peso unitario, ¿no? Y en el caso de nuestras unidades sólidas, que son consideradas para los muros portantes, por ejemplo, que vamos a usar, entonces tenemos que tener en cuenta su peso por unidad de volumen, que es 1800 kilogramos fuerza por metro cúbico. Asimismo tenemos el concreto simple, por ejemplo, ¿no? Cuando es concreto simple con grava, ¿no? Cemento con grava, tenemos que su peso por unidad de volumen es 2300. Pero cuando este tipo de concreto simple incluye lo que son varillas de acero de refuerzo, entonces nos dice en la norma que debemos incluir 100 kilogramos adicionales al concreto simple, es decir, para el concreto armado estaríamos hablando de un peso por unidad de volumen de 2400 kilos por metro cúbico. También cuando tengamos acabados en el piso, por ejemplo en contrapiso, ¿no? Entonces ahí podremos aplicar la carga de 2000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Vemos aquí también que es usado para el tipo de que también es calculado para el peso del mortero. Vemos aquí para el caso de líquidos, otro tipo de materiales, de maderas, de acuerdo a su propia normativa también, su uso, la mampostería en este caso, materiales orgánicos que también se tienen aquí. Para el tema de almacenaje, por ejemplo, de ambientes de almacenaje, vamos a tener en consideración sus cargas respectivamente, ¿no? Si por ejemplo tenemos un ambiente en donde almacenamos cemento, tendremos que considerar el peso por unidad de volumen que éste genera por cada metro cúbico, ¿no? Vemos aquí otros datos a otros tipos de elementos, otros tipos de materiales, también de los metales, entre otros, ¿no? En la parte baja de esta tabla podemos ver también la aplicación, por ejemplo, de losetas, ¿no? Ya son acabados, ¿no? De los vidrios, tejas artesanales, industriales, ladrillos pasteleros que incluyamos, digamos, por ejemplo, en los entrepisos o en las losas como un acabado. Entonces tenemos que considerar también su peso por unidad de volumen. Y aquí, como dijimos, en la parte baja tenemos, para el caso de losas aligeradas armadas en una sola dirección, tenemos sus propias condiciones de peso propio, ¿no? En este caso nos dice que, por ejemplo, con viguetas de 10 centímetros de ancho y 40 centímetros de eje, nos da ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, la vigueta, su estructura o configuración estructural es más o menos en forma de T, ¿no? Es la cómo trabaja. En este caso tenemos lo que es la altura de losa o el espesor de losita. Tenemos también lo que es la altura de la vigueta. En estas zonas van los bloques huecos, ¿no? Aquí van pues su respectivo acero de refuerzo, su acero de temperatura, ¿no? Y todo esto es la altura de losa o la altura del aligerado que vemos en la tabla, ¿no?
En este caso nos habla de que este tipo de losas en una dirección son, digamos, típicamente usadas, las cuales el espesor de la vigueta es de 10 centímetros y este tipo de unidad de ladrillo tiene ciertas condiciones, ¿no? Una altura variable, pero tiene en su largo y ancho típicamente 30 centímetros. Entonces la altura de la losa sería la unidad de ladrillo, es decir H, sumando el espesor de losa, que comúnmente es 5 centímetros. Entonces si la unidad típica es de 30, en el eje de las viguetas tendremos los 40 centímetros que me está indicando aquí la tabla, ¿no? El espesor de aligerado que me muestra la tabla hace referencia al valor de H, la cual es variable dependiendo de predimensionamiento que se haga. En este caso nos dice que puede ser de 17 centímetros de espesor de aligerado, de 20, de 25 y de 30, dependiendo de las luces, ¿no?, que tengamos en el ambiente. Y como veníamos diciendo, el espesor de la losa superior típica es 5 centímetros, la cual sería la altura total menos 5, y esto me da lo que es comercialmente las dimensiones que tienen este tipo de unidad, ¿no?, la cual sabemos que para hacer una losa aligerada de 17 centímetros, teniendo en cuenta que 5 centímetros es la losita, entonces el ladrillo que vamos a usar sería de 12 centímetros. En el caso de la altura de losa sea 20, estaríamos usando una unidad de ladrillo de techo de 0,15. Aquí la unidad sería de 20 centímetros y en esta parte sería de 25 centímetros. Comercialmente entonces tendríamos este tipo de unidades. Podrían ser casetones también, las cuales se incluyan aquí, pero su peso es mucho menor o insignificante y no estaría aplicado de acuerdo a la tabla que me indica aquí, ¿no?, la cual me dice que en caso tengamos el aligerado de 17 centímetros, el peso propio sería 280 kilogramos por metro cuadrado, la cual ese sería el peso del aligerado de 17 centímetros, así como para las diferentes condiciones de peso aligerado. Por ejemplo, para 20 centímetros sería 300 kilogramos por metro cuadrado, para el aligerado de 25 sería 350 kilogramos por metro cuadrado, y para el espesor aligerado de 30 centímetros sería 420 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Estos pesos propios del aligerado también lo usaremos cuando hagamos el predimensionamiento, teniendo en cuenta esta condición, ¿no?, esta consideración que nosotros típicamente conocemos en las losas aligeradas. Y finalmente, en el anexo 2 me habla del mapa eólico del Perú, la cual este mapa sirve de guía para establecer las velocidades básicas del viento en la zona donde se ubica la estructura. Me dice, sin embargo, se debe tener en cuenta la variedad debida a las condiciones locales, ¿no?, ya sean topográficas o climáticas. En este caso podemos ver aquí una representación gráfica del mapa eólico del Perú. Asimismo, como parte importante a tener en cuenta, como recordaremos,
en el capítulo 3 de carga viva del piso, veíamos la aplicación de la tabiquería móvil, que se consideraba como una carga alivianada de divisiones de media altura y de altura completa, que nos decía la normativa lo consideraba como carga viva equivalente uniformemente. Y recordando, habíamos dicho que podría interpretarse como elementos tipo paneles, como son drywall, entre otras estructuras, pero también en la parte de cargas muertas sería importante considerar lo que es la parte de los tabiques, que son justamente los pesos reales, tal como indica aquí en el capítulo 2 de cargas muertas. Para este caso, este tipo de tabiquería viene a ser unidades de ladrillo, las cuales ya no serían tabiquería móvil o tabiquería liviana, sino tabiquería o sobrecarga permanente, aplicable adicionalmente a la carga muerta. Para esto hay una forma de calcularlo. En una versión anterior de la norma E020 de cargas teníamos lo que era una tabla equivalente de cargas mínimas repartidas, en la cual me permitía obtener ciertos datos, con la cual, realizando el cálculo de la tabiquería por metro lineal, me permitía hacer una equivalencia para transformarla en kilogramos por metro cuadrado y aplicarlas a las losas. En este caso vamos a hacer un ejemplo, para lo cual el cálculo del peso propio de la tabiquería no móvil estaba en referencia a dos tipos de unidades de ladrillo, en este caso las unidades sólidas, que podría ser por ejemplo el Quincón 18% huecos, con la que vamos a trabajar, las cuales tienen una medida de 9 por 13 por 23 centímetros, y lo que era la unidad tubular, que es pandereta para tabiques de tipo acanalado, cuyas medidas son 9 por 11 por 23. Para cada tipo de unidad tienen su propia aplicación de carga. En este caso sería 19 kilogramos por metro cuadrado por centímetro, y para este caso sería 14 kilogramos por metro cuadrado por centímetro. Entonces, para determinar la carga lineal y transformarla a cargas por metro cuadrado, tendríamos que considerar, para realizar este cálculo del peso propio de tabiquería, y primeramente para obtener la carga lineal, tendremos que tener los datos del espesor del muro, expresado en centímetros. Este espesor incluirá el tarrajeo en ambas caras. Luego necesitamos la altura efectiva del muro, expresada en metros, y finalmente el tipo de unidad, ya sea este elemento o este. Lo que sabemos es que comúnmente para la tabiquería estaremos usando lo que es el ladrillo pandereta, ¿no? El cálculo de estos me estará dando lo que es la carga lineal, expresado en kilogramos metro.
El valor que obtengamos en la carga lineal la llevaremos a la tabla que vemos aquí del peso del tabique y estaremos viendo en este rango a qué tipo de carga equivalente corresponde, y el dato que obtengamos sería la que nosotros apliquemos a la losa de la edificación. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la siguiente losa de entrepiso, en la cual vamos a tener en esta zona, supongamos, una tabiquería, pero también en esta zona de la losa. Entonces, para obtener la carga lineal, dijimos que requerimos el espesor del muro, ¿no? Para este caso vamos a usar el ladrillo pandereta con la medida de soga de 11 centímetros, la cual mediante un tarjeo en ambas caras, supongamos que es 1 centímetro en cada lado, entonces sería el espesor del muro 11 más 2 centímetros, sería 13 centímetros, multiplica la altura del muro, que supongamos en elevación tiene 2 metros 40, y esto estaría multiplicado a su aplicación de carga, que sería 14 kilogramos por metro cuadrado por centímetro. Calculando esta expresión, sería 13 por 240 por 14, me estaría dando 437 kilogramos metro, la cual esta carga lineal sería aplicable a este elemento, ¿no? Entonces en la parte de la elevación podríamos ver el siguiente gráfico. Aplicaría 437 kilogramos metro. Pero ahora se da el caso que tenemos las mismas dimensiones, las mismas características de lo que es el tabique en la losa, asumiendo que la solera y la losa tienen la misma sección, por lo tanto la misma altura. Entonces, según la tabla, esta carga lineal se encuentra en el rango de 400 kilogramos por metro a 549 kilogramos por metro. Entonces la carga muerta de tabiquería en losa sería igual a asumir 210 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería la carga que estaría aplicándose a todo el elemento de la losa, ¿no? Es como una carga equivalente, la cual se calcula de esta manera. Se puede adaptar también mediante una hoja Excel, la cual vamos a estar habilitándolo para que sea simplemente editable y se pueda asignar estos valores, ¿no? Esto es tabiquería como parte de elementos no estructurales. De esta manera entonces estaríamos culminando la clase de hoy. En la próxima sesión estaremos creando el espectro de diseño
veremos las acciones sísmicas y esquemas estructurales, la configuración y dentro de ellas los tipos de falla en los muros, efectos que se presentan por columnas cortas, las conexiones que hay entre columna viga, el reforzamiento de montantes y conexión de tabiques. Asimismo estaremos ya haciendo el predimensionamiento, en este caso de muros portantes, elementos estructurales también, losas de entrepiso y la escalera, para que en las sesiones posteriores ya entremos a lo que es la parte de estructuración y sigamos trabajando ya con el modelo de vivienda de albañilería confinada, ¿no? Muchas gracias por su atención. Buenas noches.